Hola, Dios les bendiga, hermanos. Es el momento de la palabra del Señor. Tenemos una Biblia en la mano, ponemos la mano sobre ella, si es posible la levantamos y decimos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla a nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy. Te pido que hables a nuestro corazón, nos bendigas, nos conviertas, nos edifiques, nos des desafíos, lo que necesitemos hoy, Señor, recibir de ti. Dánoslo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho, hermanos. Estoy acá en Texas, en la casa del pastor Elí y Marianita. Disculpen los ruidos, no dependen de nosotros, sino aquí del edificio. Pero espero que todo salga bien y que me escuchen bien. Una antigua, nueva canción revolucionaria. Es la tercera y última parte de esta miniserie de sermones en torno al nacimiento de nuestro Señor, por supuesto, que acabamos de celebrar y que, como usted y yo decimos, lo celebramos todos los días. ¿Se acuerda que hemos dicho que como iglesia por ahí en junio, en agosto, en marzo, en algún mes absolutamente lejano a estas fechas, celebraremos la Navidad también nosotros cantando villancicos? Así es que, aunque ya pasó el día de celebración, seguimos con el eco de su presencia, su visitación entre nosotros. Y seguimos entonces con esta serie y hoy se termina. Una antigua, nueva canción revolucionaria. Esta es la tercera parte. Nos estamos basando en Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56. Pero déjeme introduzco de la siguiente manera. El Señor Jesús, ya hemos dicho, es el más grande revolucionario de la historia de la humanidad. Entre otras cosas, porque su revolución es más profunda y fundamental. Su revolución se inicia en el corazón de los seres humanos, no se inicia en la política, no se inicia en el asunto de dónde está la capital de una república determinada o un reino, no se inicia pensando en cuánto dinero va a ganar el no sé quién, no, se inicia en el corazón de los seres humanos, donde deben fraguarse las revoluciones verdaderas, en el corazón del hombre, porque cambiamos la fecha, cambiamos la capital, cambiamos los héroes, pero no cambiamos el corazón del hombre y resulta que la sociedad sigue siendo la misma de antes, con otros nombres, pero sigue siendo la misma de antes. Solo cambiando el corazón del hombre se logra una verdadera revolución. El problema es que el mundo está lleno de personas que quieren que todo siga igual. Hay gente que quiere que todo sea igual, hay gente que tiene miedo al cambio, especialmente, perdón, y los más poderosos, los que controlan a los demás, especialmente ellos, tienen miedo a los cambios y se ofenden, se molestan y se convierten en asesinos de cualquiera que pretenda hacer algo para cambiar las circunstancias. Y como el carpintero de Belén, nuestro Señor Jesucristo, el gran maestro, es el maestro de la más grande revolución, pues el mundo no lo tolera y después de haberlo perseguido a él, sigue persiguiendo a su memoria, sus enseñanzas y a sus seguidores. Por eso hay personas que rechazan el Evangelio de Jesucristo, porque no están dispuestos a cambiar. A la gente le molesta que alguien le diga que debe cambiar. A todos nos molesta eso. Cuando hacemos alguna cosa y alguien nos dice, oye, debiste hacerlo mejor porque no hiciste así, aunque seamos muy tolerantes, aunque seamos muy sensatos, muy sabios y seamos de esa gente que aprende de lo que otros le dicen, nos molesta, nos hace sentir mal, insisto, a pesar de que la persona que nos haga el comentario, la crítica constructiva, sea una persona que amamos mucho, una persona con la que nos llevamos muy bien, a pesar de eso, regularmente sentimos una molestia, un dolor, una incomodidad porque alguien nos corrige. Y por supuesto, el Señor Jesucristo vino a corregir el mundo, vino a regresarnos a Dios, vino a restaurarnos, redimirnos. Eso es lo que significa precisamente todas las palabras que hablan de la salvación. Vino a hacer un cambio en nosotros y eso molesta a muchas personas. Hay quienes no toleran eso. La gente que defiende las ideologías, la gente que defiende la pecaminosidad y los valores caducos, perversos que hay en la humanidad el día de hoy, la gente que defiende eso, por supuesto que le molesta mucho el cristianismo, se ofenden, que digamos ustedes y yo que en el vientre de una mujer hay un ser humano. La Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. A la gente le molesta eso, porque ellos están en su idea de que es solamente una parte de una mujer y que puede ser asesinado, estirpado, lo que sea. A la gente le molesta la revolución de Jesús, la revolución que ya hemos hablado, una revolución del pensamiento, una revolución social. Y Jesús por eso ha sido perseguido siempre, como dijimos también la semana pasada. Como ya dijimos, todo esto fue profetizado por una hermosa canción
entonada por María. Es una canción profética, esta que llamamos la antigua nueva canción revolucionaria. Es la canción de María. Leamos el texto que nos narra la visita de María a su prima Elizabeth y después analizamos la canción en la parte que nos corresponde ahora, ¿de acuerdo? Pero una vez más leamos el texto completo. Dice así la palabra. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Les digo una vez más para que nos pongamos en el contexto bien claramente, es Elizabeth, prima de María. María es una jovencita, muy seguramente menos de 15 años, de 16 años. Elizabeth es una mujer mayor, pero posiblemente en su relación familiar, además, Elizabeth posiblemente era algo así como mentora, como una persona que aconsejaba a María, una joven, por supuesto, que necesitaba de mentoría. Y entonces María visita a su prima porque está embarazada y está desposada y está embarazada y no de su esposo. Ese es el conflicto que vivió María, por supuesto. Y va con ella y sucede este milagro. Elizabeth está embarazada de Juan el Bautista. Es lo que estamos estudiando, hemos estudiado en nuestra iglesia, el Benedictus que cantó Zacarías, el padre de Juan el Bautista, esposo de Elizabeth. Y entonces está embarazada ella, Elizabeth, de Juan el Bautista, y salta en el vientre Juan el Bautista. Y porque María llega embarazada de Jesús. Esto es hermoso, o sea, aún en el vientre hay vida, por supuesto, son personas. Ahí estaba un profeta, en el vientre de Elizabeth hay un profeta creciendo, desarrollándose, y en el vientre de María está Dios mismo encarnándose para salvarnos. Y entonces María dijo, sigue diciendo el texto, y aquí viene el Magnificat o el canto. El Magnificat significa engrandece. Y así comienza diciendo María, engrandece mi alma al Señor. Leámoslo entonces. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. A los que temen hizo proezas, de generación en generación a los que temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, pero como con Abraham y su descendencia para siempre. Con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Antes de seguir analizando esta canción, notemos una cosa muy interesante. Se trata de una canción de amor, el amor de una madre a su hijo. Incluso podría llamarse una canción de cuna, ¿no es cierto? Es María, una mujer embarazada, entonando una canción que tiene que ver con los resultados, la bendición que significará el que nazca su hijo. Es además una canción de alabanza y gratitud. Es el himno de la bienaventuranza de ser tratado misericordiosamente por Dios, porque ella dice, ha mirado la bajeza de su sierva. María no se creía nada de lo que ahora muchas personas dicen que era. Ella no estaría de acuerdo con eso que dicen algunas personas de ella. Ella entendía que no era la mamá de Dios, era una creación de Dios, era una mujer creada por Dios, pero estaba siendo un instrumento para que Dios se encarnara en nuestra humanidad. Y si profundizamos en lo que este canto dice, notaremos que se trata de una canción revolucionaria, como ya hemos dicho, lo que podría llamarse en nuestros tiempos una canción de protesta, de protesta de amor, de protesta de gracia de Dios. Y más que una propuesta de cambio, se trata del anuncio de grandes cambios causados por el Dios hecho carne. La Navidad es sin duda, hermanos, el inicio de una gran revolución. Y Él ya nació entre nosotros. No pasó el 25 de diciembre, no, señor. Pasó hace muchísimo tiempo y seguramente no era 25 de diciembre, no importa qué fecha era, pero nació entre nosotros y se inició una gran revolución en la humanidad. Una vez más, analicemos la canción parte por parte. Y hemos dicho en primera enseñanza, la visitación del Señor nos trajo una revolución intelectual. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Es decir, el Señor cambió el pensamiento del ser humano. Además, la visitación del Señor nos trajo una revolución social. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Eso lo estudiamos la semana pasada. Y no se trata precisamente de quitarle el trono o la silla presidencial a los gobernantes y poner ahí a los mendigos.
pero sí se trata de decirle a ese que no tiene nada que hay alguien que quiere hacer de él un príncipe y decirle a ese que tiene el sartén por el mango que alguien lo tiene a él del cuello y que más le valdría darle cuentas. Si algo puede revolucionar las sociedades humanas es el Evangelio de Jesús. Dejemos de revolucionar nuestras relaciones y el mundo cambiará. Esto lo estudiamos la semana pasada, solamente estaba repasándolo y antepasada. He aquí la enseñanza de hoy y la última. La Navidad es una revolución económica. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Esta frase, por supuesto, es una frase que no solamente dice lo que con sencillez podemos entender, sino que es símbolo. La misma frase se convierte en un símbolo también de muchas otras cosas, de revolución económica. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Eso es una revolución, porque en el mundo en que vivimos ustedes y yo, los ricos están llenos, los ricos tienen muchas cosas, tienen muchos bienes y los pobres están vacíos. Pero resulta que Jesús viene y dice el texto, a los hambrientos colmo de bienes y a los ricos envió vacíos. Eso habla de un cambio radical, tan radical como el cambio de pensamiento que estudiamos antes, tan radical como el cambio social que hablamos antes. Ahora, déjenme decirlo, ubicarlo en el contexto de la economía. Ahora el contraste es entre los ricos y los pobres, entre los desposeídos y los dueños del capital. Esto no es otra cosa que el resultado lógico de todo lo anterior. Si cambian los conceptos, cambia la sociedad. Y si la sociedad cambia, cambian las situaciones económicas. Lo digo así para entender la progresión que hemos estado estudiando. Si cambian los pensamientos, él vino a hacer una revolución de pensamientos, cambia la sociedad, él vino a hacer una revolución social. Y si cambia la sociedad, cambian las condiciones económicas. Este cambio fue experimentado muy tempranamente en la iglesia del libro de los Hechos. Les leo un pasaje del libro de los Hechos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto está en Hechos capítulo 2, versículos 44 al 46. ¿Puede ver usted eso? Hay un cambio en ese grupo, en esa iglesia que se menciona aquí en Hechos. Es una especie de resumen que Lucas hace. Cada periodo va haciendo una especie de resumen de cómo se daban las cosas en la iglesia. Y resulta que él hace aquí un resumen y entre las cosas que dice es que tenían todo en común y que no había necesitados entre ellos porque todos se saciaban las necesidades unos a otros. ¿No es eso un cambio económico básico, fundamental, importantísimo? Y eso sucede en la iglesia primitiva, en la iglesia recién formada. En el nuevo reino que el niño de Belén vino a establecer, la riqueza no tiene que ver con dinero, como tiene que ver con la paz, la felicidad, la plenitud de vida y la solidaridad, la hermandad, el compartimiento de las cosas que se tienen. Eso es riqueza. La abundancia y la prosperidad no se miden en cuentas de banco y en monedas de oro. Se miden en amigos, en perdón, en alegría e, insisto, en solidaridad, hermandad y compartimiento. Es decir, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto es riqueza y no tarugadas. Esto es riqueza y no inventos humanos. Amor, gozo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No importa cuánto dinero, no importa que seas Rico MacPato. ¿Han visto los cómics de Rico MacPato nadando en una bóveda de centavos de dinero, de oro, de monedas de oro, nadando ahí el tipo? Si una persona viviera así y no tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pobre, 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 requete pobre, porque esto es riqueza y no otra cosa. La palabra dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Eso está en primera de Juan 5:12. ¿Puede haber una riqueza mayor que esta? El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Puede haber una riqueza más grande que esta? El que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Le pregunto ahora, ¿puede haber alguien con más vacío que el que estar vacío de Dios? Porque eso dice la palabra. El que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. ¿Acaso hay más pobreza que eso? Esto es pobreza verdadera. Esto es pobreza y no un chiste. Esto es tragedia. El que no cree ya ha sido condenado. María tenía razón
al cantar esta hermosa canción revolucionaria. Los alcances de aquel niño rey no solo tienen trascendencia después de esta vida, sino que revolucionan y transforman nuestra realidad actual. Porque hay quienes creen que el cristianismo solamente anuncia una fe para el futuro eterno. Un día seremos, aquí en la tierra te va a ir como en feria, vas a estar todo en la ruina, pero un día vas a tener, no, 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 no. La oferta del Señor es a vivir una vida plena desde ya, una vida en contentamiento, una vida en riqueza, del tipo de riqueza del que Dios nos habla, una riqueza verdadera. Insisto, los alcances de aquel niño rey no solo tienen trascendencia después de esta vida. Sí, por supuesto, que hay una trascendencia maravillosa en los cielos, pero también revolucionan y transforman nuestra realidad actual si le damos permiso. En el mundo, todos quieren más y más bienes materiales. Dinero y dinero es lo que todos piden. En el reino, nadie se atreve a tener demasiado sabiendo que alguien tiene necesidad. Eso pasa en el reino, eso pasaba en el libro de los Hechos. Nadie se atrevía a tener demasiado sabiendo que alguien tenía necesidad. Lo dijo incluso Juan Bautista, lo profetizó. Me refiero, lo predicó. Es tiempo de que si alguno tiene dos túnicas, le dé una al que no tiene ninguna. Es decir, en el reino de Cristo nadie se atreve a tener demasiado sabiendo que alguien tiene necesidad. Esto es riqueza, esto es solidaridad, esto es de lo que nos habla el Señor. Esta es la revolución económica que Él vino a traernos. Y si alguien dice, no, a mí no me importa lo que los demás tienen o no tienen, yo no me ocupo de los demás, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Si tienes ese pensamiento, si así es tu actitud ante el dinero y ante la materia, lamento decirte que no has entendido el Evangelio. Tal vez no lo estás viviendo. Y digo tal vez para no ofenderte demasiado, pero no lo estás viviendo. En el reino de Cristo, la solidaridad, la hermandad, la preocupación de los unos por los somos un cuerpo, la preocupación de los unos por los otros, somos un cuerpo. Y dice que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Por eso el dar es un valor entre los que seguimos a Cristo. Por eso el dar es una virtud en el mundo, el tomar de otros, el acaparar es virtud en el mundo. Para algunos incluso robar es virtud, pero en el reino de Cristo, el valor altísimo, el el principio moral altísimo es la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Por eso el dar es un valor entre los que seguimos a Cristo, valor que nos enriquece y que al que no lo practica lo hace estar vacío. No hay vacío más grande, no hay pobreza más grande que la de no dar, que la de no compartir. Si alguien es pobre en serio, es alguien que no da. Aquel, no importa cuánto tenga en el banco, no importa, pero si no es capaz de compartir con amor, no con interés de evadir impuestos, no con interés de que lo alaben y que digan, mira, no, si el que da verdaderamente, ese es rico, y el que no tiene la capacidad, ni el gusto, ni disfruta el compartir, vive en pobreza. Dejemos que la verdadera Navidad nos revolucione, aún en la manera de administrar los bienes que Dios nos dio. ¿Cree usted que Cristo vino a nacer solamente para que organicemos una fiesta de cuando en cuando? Vino a nacer para revolucionar nuestro pensamiento, revolucionar nuestra sociedad y revolucionar nuestra forma de relacionarnos con lo económico, con lo material, con lo físico. Él habló de eso. Dijo, mira, todos los pobres, porque heredarán el reino de los cielos. Él habló de eso. Él dijo, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, no llegan. Porque ellos hacen tesoros en la tierra, dijo él. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas, y todas estas cosas se refiere a la materia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, él vino a revolucionar nuestra economía. Es un mensaje del Evangelio. No estoy inventando yo aquí. No estoy haciendo un sesgue para meterle el asunto económico a la enseñanza. No, está por todas partes en su Evangelio. Él vino a transformar. El mismo texto que estamos estudiando lo dice. Colmó de bienes a los hambrientos y a los poderosos, a los ricos envió vacíos, dice. Dejemos que la verdadera Navidad nos revolucione, aún en la manera de administrar los bienes que Dios nos dio. Así que hay aquí un desafío, hermanos. Tengo que terminar esto con un desafío. El desafío a ser un revolucionario. Hemos dicho que la Navidad o la visitación es una revolución de valores, una revolución integral de la que somos parte usted y yo. Mire cómo dice este pasaje. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham
y su descendencia para siempre. Y luego dice el texto, y se quedó María con ella como 3 meses después se volvió a casa. Después de este encuentro de María y Elizabeth, de los que había en sus vientres, Juan el Bautista, 6 meses concebido antes que Jesús, y luego Jesús nuestro Señor en el vientre de María, puesto ahí por el Dios eterno, ¿no? Él no tiene que ver con un nacimiento natural, no, él tiene que ver con un nacimiento milagroso, sobrenatural. María era consciente, después en este encuentro, hay cosas que decir, María era consciente de la clase de pueblo del que formaba parte. Ella se sabía parte del pueblo de Dios. De hecho, la canción que entonó tiene cierto parecido con la que entonara Ana, la mamá de Samuel, allá en 1 Samuel 2, 1 al 10. Cuando Ana, después de tanto pedir y pedir, quedar embarazada porque tenía un problema, ¿se acuerdan? Con su esposo y la otra esposa, ya hay toda una historia telenovelesca muy, muy, muy linda de final feliz. Pero después de que finalmente ella experimenta una bendición de Dios, una teofanía, Dios le habla a través de un ángel y finalmente ella queda embarazada de su marido, por supuesto, ella canta una canción y se parece mucho a la canción de María. Algunos piensan que se trata de la misma canción y que con el transcurrir del tiempo sufrió algunas modificaciones, igual que el día de hoy los cantos, los himnos en una iglesia se cantan de una manera y en otra de otra. O puede ser también que era una práctica común de aquella época agradecer a Dios una bendición, así que por eso tiene el mismo principio. Es probable que era una como tradición. El día de hoy se hace eso. Hay una canción, Aleluya, esa canción muy famosa, Aleluya, se le pone diferentes diferentes tipos de letra. Unos la cantan con una letra, otro le añade otra letra y algunos le hacen unos arreglos. Es probable que esto era así, una tonada que se podía tomar de diferentes maneras y agregarle una letra según cada quien. Es probable. De cualquier modo, como haya sido, la idea es muy clara. Hay un Dios que dirige la historia hacia un fin previamente establecido, pero ese maravilloso Dios quiere usar a hombres y mujeres en el desarrollo de ese plan, como usó a Ana siglos atrás, y a muchas mujeres en medio, hasta llegar a María, y como usó también a María, quiere usarnos, hermano, a ti y a mí para revolucionar el mundo. Si esta canción la inventó Ana o antes, a alguien antes que Ana, y alguien le añadió en el siguiente lustro y en el siguiente siglo, y fue cambiando, y finalmente María la toma y hace otra canción con ciertas cosas parecidas, pero no, tú y yo tomemos esa canción también. Más allá de si de veras le ponemos música y si la cantamos, pero tú y yo tomemos esas palabras también y cantemos una revolución con nuestra propia vida. No le hace que no seamos mujeres, somos hombres, algunos, no importa. Cantemos el Magnificat y digámosle a Dios que se engrandece que en nosotros y que queremos ser una revolución, una canción revolucionaria para el mundo. Dios quiere usarnos a ti y a mí como usó a Ana, como usó a María, para revolucionar este mundo. Tenemos que reconocer que el cristianismo engendra una revolución en cada ser humano, en cada hombre, una revolución intelectual, una revolución social y una revolución económica. Ustedes y yo no pensamos igual que los del mundo. Ustedes y yo no nos relacionamos con otros seres humanos igual que los del mundo. Y ustedes y yo no nos relacionamos de la misma manera que se relaciona el mundo con los centavos, con los pesos, con la materia. Somos diferentes. Amamos, perdonamos, bendecimos unos a otros, compartimos amor. Y porque entendemos las cosas de diferente manera, tal como Dios nos las reveló en su palabra. Por eso insisto, el cristianismo engendra una revolución en cada cristiano, una revolución intelectual porque nos ha cambiado la forma de pensar, una revolución social porque esa forma nueva de pensar nos permite relacionarnos de diferente manera y porque esa forma de relacionarnos de diferente manera también se aplica a nuestras relaciones con lo económico, con lo material, con los bienes. Y por supuesto, se convierte finalmente en forma integral en una revolución espiritual que desafía a todos los que nos conocen. Esta vez, hermanos míos, cuando celebremos, yo que sé, la rosca de magos, yo no llamaría de reyes, de magos, o celebremos, yo que sé, otras fiestas o fin de año, inicio de un año nuevo, le propongo, hermano mío, le propongo que cuando nos demos abrazos, cuando nos demos regalos, porque tal vez todavía nos damos regalos. Nosotros ayer dimos regalos todavía porque el hermano Lee cumplió años ayer, ustedes lo saben.
Y cada fiesta que hagamos y cada desayuno y cada recalentado, porque en algunas casas se hizo pavo suficiente como para que dure de aquí a marzo, ¿no es cierto? O pierna al horno se hizo como que dure como de aquí hasta junio, no sé qué, en mi caso así es, ahí está la pierna todavía, congelamos un montón, pues para las próximas comidas, porque me gusta mucho. Pero cada vez que vayamos a otro recalentado, al darnos abrazos, regalos o felicitación, recordemos lo que vino a ser aquel que nació entre nosotros y por quien cualquier fiesta que celebremos tiene sentido. Es el gran revolucionario, el que transformó y puede seguir transformando nuestra vida, el que es la esperanza del mundo, el único que puede cambiar al ser humano en su individualidad y puede transformar sus relaciones con los demás y hacer un mundo mejor. Y entonces cantemos como María nuestros himnos evangélicos y evangelizadores que resultan ser revolucionarios y dispongámonos a afectar al mundo en el que vivimos, siendo agentes de cambio, discípulos de Jesús y ciudadanos de un reino. Y entonces podemos decir el 25 de diciembre y el 2 de junio y y el 13 de agosto y cualquier día de la vida podemos decir feliz Navidad, feliz visitación. Y podemos darnos abrazos porque Él está entre nosotros. El gran revolucionario está entre nosotros y ha hecho de nosotros gente que revoluciona para bien, para bendición, este mundo en que vivimos. Señor Santo, pongo en tus manos nuestras vidas. Bendice a mi hermano, mi hermana, y te pido, Señor, que nos bendigas con transformación de nuestro propio ser. Tal vez necesitamos más cambios, Señor, más transformación de pensamientos, más transformación de nuestras relaciones sociales y más transformación de nuestra manera de relacionarnos con la materia. Ayúdanos, bendícenos, Dios. Pongo en tus manos nuestras vidas y ahora que se acerque el fin de año, que podamos tomar resoluciones sabias, Señor, para vivir como tú quieres. Gracias, gran revolucionario. Gracias por invitarnos a tu revolución y por dejarnos ser parte de ella. Aquí estamos, úsanos para lo que quieras. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Cantemos al Señor. Feliz visitación.